técnica y la tecnología. Bienvenidos a este debate filosófico. Nuestro grupo va a estar compuesto por compañero Joiner Andrés Torres García, Diego Alejandro Jaramillo, la compañera Luisa Fernanda Martínez y el compañero Luis Daniel Restrepo. Entonces, para comenzar a este debate, vamos a comenzar con una pregunta que es sobre la tecnología y sobre la técnica. Esos son simples instrumentos al servicio del ser humano o por otro lado, eh, transforman radicalmente nuestra manera de comprender y habitar el mundo. ¿Qué opinan sobre este tema? Bueno, compañeros, cordial saludo. Pues digamos, yo pienso que pues la técnica surge originalmente como un instrumento al servicio del ser humano, no solo en este tiempo, sino a través de la historia. La tecnología ha pasado a transformar nuestra forma de pensar, de vivir, de relacionarnos, entre otros. Tal como lo muestra Aristóteles, Ortega y de manera crítica Heidegger. Digamos que desde Aristóteles, la técnica es un saber racional, orientado a un fin. A diferencia de la naturaleza, la physis, la técnica no produce por sí misma, sino que depende de la intención humana. Esto implica que en su concepción clásica, la técnica está subordinada a fines humanos y puede ser evaluada éticamente. Digamos que en ese sentido la técnica aparece como un medio controlado y no como una fuerza autónoma. Sin embargo, Ortega y Gasset amplían esta visión al señalar que la técnica no solo sirve para sobrevivir, sino para vivir bien. El ser humano, a diferencia del animal, necesita transformar su entorno para realizar su proyecto vital, es decir, su proyecto de vida. Para Ortega, la técnica es una condición esencial de la vida humana, pero advierte que el exceso de confianza en ella puede generar una vida vacía de sentido si no está guiada por un proyecto consciente, es decir, por un proyecto de vida. Finalmente, Heidegger, como ya lo dije, es un poquito más crítico, introduce una crítica decisiva. La tecnología moderna no es simplemente un conjunto de herramientas, sino un modo de descubrimiento de la realidad. Y para cerrar un poquito, pues digamos, la respuesta a la pregunta inicial, pienso que hoy por hoy, con la inteligencia artificial, digamos que es una herramienta que quizás a veces no se le da el uso que se le debería dar, perdón. Por ende, nos obliga a replantear las concepciones clásicas de técnica y tecnología, aunque surge dentro del humano, como lo señala Aristóteles, su integración en la vida cotidiana confirma la advertencia de Ortega y Gasset, principalmente de Ortega, sobre la técnica sin proyecto y materializa la preocupación de Heidegger. Entonces, eso es como más o menos pues la respuesta al interrogante que se da de inicio. Bueno, y teniendo en cuenta esa importancia de la tecnología y ya incursionando de pronto también en la educación, podríamos decir que la tecnología en la educación debe entenderse únicamente como un instrumento neutral al servicio del aprendizaje o también como una fuerza que transforma la manera en que el ser humano se forma, en que piensa y que se comprende a sí mismo. Bueno, en este caso, compañero Andrés, desde mi punto de vista, pues sostengo que la tecnología no se puede reducir solamente pues como un instrumento neutral dentro de la educación. En este caso, se debe enfocar más en la configuración activa de la forma en que el ser humano, y en este caso el estudiante, aprende, se forma y proyecta el mundo en el cual
estamos, ¿cierto? En la actualidad, en la cual la tecnología es, digamos, muy bien un instrumento. Entonces, en esta afirmación se apoya que tanto en la reflexión que hace José Ortega y Gasset, como los otros planteamientos de la filosofía en la tecnología contemporánea. Ortega y Gasset plantean que la técnica que se utiliza es solamente un conjunto, no es solamente un conjunto, sino una herramienta que da una respuesta a la existencia del ser humano frente a las diferentes circunstancias que se le van presentando en la vida. En este caso, entonces, el ser humano, a diferencia, como lo decía el compañero Junior, em, a diferencia del animal, de los animales, no se adapta pasivamente al medio, sino que se va transformando mediante a cada uno de los cambios que se van presentando. Entonces, en este sentido, la técnica es parte del proyecto vital del ser humano, trasladándolo entonces ya en el campo educativo. Esto implica que la tecnología no sea solamente, digamos, una herramienta, sino que permita que cada uno de los contenidos que se ven se configuren en modo de que el estudiante y el docente puedan, digamos, entender y el estudiante utilizar ese tipo de herramientas como lo que son las diferentes plataformas, la inteligencia artificial y los entornos en los cuales se utiliza. Entonces, en este caso, se pueden modificar diferentes conductas en el ser humano, que es la relación que tiene el conocimiento, el ritmo del aprendizaje que puede tener, la noción y el esfuerzo que realiza en cada una de sus actividades académicas y la idea misma de la formación humana. Entonces, desde Ortega, la educación y la tecnología, sin reflexionar sobre su sentido equivalente, puede llegar a caer en lo que es una crítica como la fe ciega en la técnica, donde se olvida preguntar para qué y para quiénes educamos, como en este caso nosotros vamos a ser futuros educadores. Entonces ya acá finalizando desde una postura más instrumental, frecuente en discursos pedagógicos, tecnográficos, se sostiene que la tecnología es neutral y que todo depende del uso que el docente y el estudiante le den en ese caso. Bajo esta visión, una plataforma digital sería compararlo con un libro o una pizarra, un medio, tanto para lo que sería el impacto filosófico propio en el cual cada uno de nosotros va a reflexionar. Entonces, en ese caso, este argumento encuentra respaldo en ciertas corrientes pragmáticas de la educación que afirman que el problema no es la tecnología, sino el método en que nosotros lo utilizamos. Según entonces esta postura, el docente tiene la intención pedagógica clara, la tecnología no altera la esencia del proceso educativo, sino, como lo estábamos mencionando, la forma en que el ser humano la utiliza. Entonces, este sería pues como el aporte. Muy bien, compañero, gracias. Entonces, para dejarlo claro, podríamos decir que la tecnología es un simple conjunto de herramientas para sobrevivir o es el mecanismo mediante el cual el ser humano crea una naturaleza propia que no existía antes. ¿Cómo podemos aplicar este concepto de técnica y tecnología? Pronto alguien que quiera dar un aporte. Realmente lo que venían diciendo los compañeros tiene mucho sentido, porque para el ser humano el único animal que no siente o que no se siente cómodo en la naturaleza pura es un animal que simplemente está en el mundo. El hombre se siente extraño en él, nosotros nos sentimos extraños. ¿Qué pasa? Que la técnica no es solo un lujo, sino que es una necesidad ontológica. El hombre, nosotros utilizamos técnicas para anular esas necesidades, como lo decían los compañeros, el frío, el hambre, la distancia. Y así nos podemos dedicar realmente a lo que nos importa, que es nosotros mismos. Teniendo relación con lo que dice Ortega, es sostener una tesis que para el hombre lo necesario no es simplemente sobrevivir, sino es estar bien, sentirse a gusto, placentero y qué pena. También nos aporta que la técnica es aquella producción del superflujo. Nosotros no inventamos el fuego solamente para no morir de frío, sino para otras necesidades, otros gustos o otras necesidades que tenemos,
como para iluminar la noche, para conversar. Estas son técnicas que realmente surge de culturas y de la autorrealización. Pues a diferencia de otros seres, el hombre no se adapta al medio. Adaptamos el medio a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos. Por eso Ortega definía que la técnica sería esa reacción contranatural. Al crear un puente, un motor, una red digital, estamos imponiendo sobre la naturaleza, sobre el mundo físico. Ortega y Ganset tenían algo muy particular y era, sin la técnica el hombre no existiría ni habría existido nunca. ¿Cuánta relación, cuánta verdad, cuánta realidad hay aquí? Pues se lanza una advertencia contemporánea, que es esta técnica que convierte en un fin mismo, y esto mismo nos hace olvidar para qué la usamos. A veces caemos en un vacío o no tenemos la conciencia o no estamos en una realidad, sino que hacemos las cosas por hacerlas y caemos en en ese mismo vacío espiritual. Esta técnica nos da esos medios para vivir, pero no nos dice para qué vivimos. Somos seres humanos que nos arriesgamos todo el tiempo con todo, pero realmente la técnica es un proyecto de vida propio, mientras que la tecnología no solamente lo usamos como un accesorio, o no deberíamos usarlo como un accesorio, sino esa forma misma de existencia humana, de que somos seres humanos que usamos la materia y de esa materia la construimos para circunstancias que nos permitan ser libres, y no solamente ser libres, sino que de esa misma libertad hacer situaciones reales. Y si sabemos qué queremos, para dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, podemos ahorrar tiempo con estas técnicas. Bueno, muchas gracias, compañera. Ahorita, teniendo en cuenta pues que esta técnica y tecnología tiene que ajustarse a a un panorama pedagógico, ¿cómo creen ustedes que puede mejorar la motivación en los estudiantes eh, frente a Bueno, esta dinámica? bueno, principalmente se piensa que se debe crear como una transición, no debe ser algo de golpe, se tiene que traer una transición del modelo actual de enseñanza y no solo a la filosofía, sino en todas las materias en general, ya que las TIC se ven en las instituciones muy poco. Lo que se genera de TIC en las instituciones simplemente son pantallas que reproducen videos y ya está, lo único que hacen es reemplazar simplemente las videocaseteras y poco más. Y nosotros, como futuros docentes, nos enfrentamos a generaciones totalmente tecnológicas. Y los maestros actuales vienen de ejercer desde antes de los 2000, desde antes de la creación de la vía tecnológica que nosotros tenemos actualmente, de la creación como del Internet, ¿sabes? Lo que significa que crecieron y aprendieron a enseñar sin una pizca de tecnología. Y por eso se debe como de crear un curso, o pienso yo que se debería implementar un curso de TICs a los maestros ya vigentes. Sería una decisión como bastante más acertada y esto crearía una cercanía más de los docentes hacia los estudiantes, que al fin es lo que se quiere, que los alumnos se sientan como seguros y que estén en las mismas como páginas con el docente en su aprendizaje. Otro método del cual se ha escuchado mucho es sobre plataformas educativas, las cuales sean inmersivas e intuitivas para su facilidad de manejo, y que le dé la sensación como a estos alumnos de que no, que el aprendizaje no es aburrido, sino como una experiencia nueva e interesante. Por ejemplo, Pérez y Pons en 2015 sobre factores que dificultan la integración de las TICs en el aulas, dicen que en el siglo XXI la tecnología es crucial en nuestro día a día, pero en el sector educativo las TICs han sido eh, muy irrelevantes, ya que ellos mismos pueden considerar que las TICs en el sector educativo tienen como virginidad aún, sigue siendo un terreno totalmente virgen, ¿sí? Pues en Colombia las TICs no han sido muy presentes y menos en el área de filosofía. Y se sigue llevando en método tradicional de enseñanza, la cual crea en las nuevas generaciones un choque, porque es algo
muy poco atractivo. Vienen de crecer, de formarse en casa con, con pantallas, con internet, con muchos golpes de dopamina que dan todo esto y vienen como a algo totalmente distinto, que es un aula, son clases, son reglas, son libros, son hojas, son papel. Entonces esto crea bastantes problemas. Todos esos factores que dije actualmente son los que han llevado a Colombia a tener un puesto tan bajo en las pruebas PISA, que son las pruebas que se le hacen pues a 81 países para medir el nivel educativo en los colegios, que son como alrededor de 15 años. Entonces, por eso pienso que los otros modelos que di anteriormente son como de gran ayuda para que los docentes puedan como compaginar mejor con los alumnos y puedan mejorar este nivel. Bueno, muchas gracias compañeros y gracias a todos los participantes de ese debate que de cierta manera podemos decir que fue profundo y necesario. En esos últimos minutos hemos explorado desde múltiples ángulos una pregunta que nos define como educadores, como filósofos y como seres humanos en este siglo XXI. Hemos visto que esta pregunta de cierta manera genera una tensión constitutiva dentro de lo que es el ser humano, comenzando pues como mencionaba el primer compañero, donde reconocemos como Aristóteles menciona que la técnica es un saber hacer orientado a fines humanos, un medio que puede dirigirnos éticamente también. Con Ortega y Gasset vimos también que la técnica es más que un instrumento, es una respuesta existencial, una sobrenaturaleza. No es solamente para nosotros poder vivir, sobrevivir, sino también que podamos vivir bien. Ahora, también podemos ver que escuchamos una crítica que mencionaba el compañero sobre Heidegger, que nos alerta sobre ese encubrimiento tecnológico que reduce el mundo. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, podemos ver que se transforma el mundo para cada una de las personas. No es la misma vivencia que tenemos hoy en día a nuestros padres, nuestros abuelos. Hay una manera diferente de vivir, hay una manera diferente de comprender y una manera diferente de ser. Entonces trasladamos eso a un ámbito educativo como futuros docentes, donde la discusión se vuelve aún más urgente, porque esa tecnología eh, no es simplemente un pizarrón digital o o una herramienta configurada, sino que significa también una pregunta de cómo aprender, de cómo enseñar, de cómo formarse mediante estas nuevas TIC. Entonces, la tecnología podemos decir que no es neutral, modifica la relación y el comportamiento del ser humano, modifica la manera como adquirimos el conocimiento, el ritmo del aprendizaje, incluso la idea de refuerzo y motivación. Entonces, este desafío eh, tenemos que saber cómo acapararlo, tenemos que preguntarnos el para qué y en favor de quién tenemos que utilizar este conocimiento y ese nuevo mundo de la tecnología, empleando la técnica. En contextos como decía el compañero ahorita último, como en Colombia, donde persiste una brecha entre la cultura digital de los estudiantes y los métodos tradicionales de enseñanza, urge un diálogo entre la pedagogía, la tecnología y la filosofía. ¿Esto para qué? Que evite ese desfase y esa desmotivación que puede perdurar dentro del ambiente estudiantil y en conclusión, entonces utilizar la técnica, la tecnología, eh, tanto como instrumentos, como también un horizonte, como un medio
y un mundo entero para cada uno de los estudiantes y de los docentes también. No podemos pensar que son meras herramientas porque ya habitamos en ellas, ya hacemos parte de este nuevo mundo, pero tampoco debemos concederles una autonomía absoluta porque son creaciones humanas y por lo tanto es responsabilidad nuestra el cómo utilizarlas de la mejor manera. No siendo más, cerramos este debate. Muchas gracias a los asistentes. Hasta luego, muchas Muchas gracias. gracias, hasta luego. Gracias. A usted, Andrés, y a los demás compañeros.